Muy buenas tardes a todos los que ven este vídeo, compañeros y docentes. En este tema nos correspondió la modulación de los efectos temporales de las providencias de unificación del Consejo de Estado en Colombia. Mi grupo está conformado por Fabio Sarmiento y quien les habla, Yesenia Ruiz. El mecanismo de extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado, con base en el artículo 10 del CEPACA, es una herramienta que nació con la finalidad de materializar los principios de igualdad, coherencia, seguridad jurídica, que refleja ese esfuerzo, ese interés de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues por constitucionalizar ese derecho como lo han venido implementando otras ramas del derecho en nuestro país. El mecanismo de extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado a todas luces pues fue esa herramienta que contribuye a la descongestión administrativa y judicial en todos los casos que contengan supuestos fácticos y jurídicos similares a esas sentencias de unificación del Consejo de Estado, independientemente del PRO que se ha suscitado frente a esos mecanismos, pues se evidencia ese ahorrar de tiempo frente a esos casos que podrían tardar una década o más. También podríamos hablar de la evolución de la teoría del precedente judicial en Colombia antes de la Constitución de 1991 y podríamos definir el precedente judicial como ese juicio o decisión de un tribunal de justicia citado con autoridad para decidir un caso similar de la misma manera o bien de acuerdo con el mismo principio o por analogía. El precedente jurídico es de obligatorio cumplimiento y se constituye en la actualidad como fuente formal del derecho, desvaneciéndose así su carácter auxiliar gracias a esas fuerzas constitucionales en su sentencia CU 230 del 2015 y la misma fuerza del artículo 10 del CEPACA. La evolución de la teoría del precedente judicial en Colombia antes de la Constitución de 1991. Para establecer cómo ha evolucionado el concepto del precedente judicial en Colombia se repasarán fuentes que han prevalecido en el ordenamiento jurídico. Doctrina legal, ley 61 del 86, que nos dice que en caso de que los jueces tengan dudas, pues se aplicará la doctrina legal más favorable. En la doctrina constitucional, ley 153 del 87, en esta doctrina, cuando no hay ley para solucionar el caso, pues nos remitimos a otra que nos pueda dar solución al caso. En la doctrina probable, la ley 169 del 86, se habla de 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituye doctrina probable. Podríamos también hablar de con posterioridad a esa Constitución de 1991, pues se creó la Corte Constitucional, siendo esta la guardiana de la integridad y la supremacía de la Constitución. También surgieron debates sobre si los fallos omitidos por la Corte Constitucional hacían tránsito a cosa juzgada. Pues las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán pues el valor de cosa juzgada constitucional y es de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares, porque así lo dispuso el artículo 243 de la Constitución, el inciso 1 del artículo 21 del decreto 2067 del 91, pues se emitieron varios fallos sobre este tema. En la sentencia 836 del 2011 se dio un tratamiento unificado a toda la jurisprudencia nacional y en concordancia con el numeral 4 de la ley 169 del 96, que era aplicable tanto a la Corte Suprema de Justicia como a las altas cortes, que en ese entonces no existía ni Consejo de Estado y Corte Constitucional. Sin embargo, las codificaciones procesales en el ordenamiento jurídico colombiano han sufrido diferentes cambios, dentro de los cuales se resaltan las leyes
1395 del 2010, 1437 del 2011 y la Ley 1564 del 2012, que ha cambiado un poco los parámetros antes dicho. Los dejo para que concluya mi compañero Fabio Sarmiento. Muchas gracias. Las bases teóricas de la modulación de las sentencias de los jueces constitucionales versus los jueces de legalidad. La Carta Política de 1991, en su artículo 243, al referirse de los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad, solo indica que los fallos de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada y que son de obligatorio cumplimiento tanto para las autoridades como para los particulares y con efectos temporales hacia un futuro como lo es la regla general. Según Edgar González Solano, nos dice que la Corte tiene la función de asegurar la integridad y la supremacía de la Constitución mediante el control abstracto y objetivo de la inconstitucionalidad de la ley que nos referimos. Esto es un control jurídico a través de la cual un juez constitucional establece si hay una disposición legal en conforme o no con el texto constitucional. Tanto puede ser por los vicios del procedimiento o con su contenido material. La sentencia C-113 de 1993 y C-037 de 1993, en la cual la Corte nos dejó bien claro que en el marco de sus funciones de garantizar la supremacía e integridad de lo que es la Carta Constitucional, puede determinar los efectos de las sentencias. Esto nos quiere decir que ciertamente la regla general produce efectos hacia un futuro. Sinopsis. Órganos de jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tenemos lo que es el Consejo de Estado en su artículo 123, numeral 13, el cual nos dice que en los asuntos de contenciosos administrativos por los que no exista regla especial que esté contemplada en esta competencia, el Consejo asumirá la misma en la única instancia. Tenemos los tribunales administrativos en su artículo 131, numeral 2, que nos dice que las pretensiones de nulidad y restablecimiento de derecho que carezcan de cuantía en las que se contraviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las del origen del retiro temporal o definitivo del servicio, corresponden en única instancia a los tribunales administrativos. Tenemos los juzgados administrativos en su artículo 134b, numeral 2, que hacen cuenta a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho sin cuantía, abarcando las controversias originadas en relación a la parte laboral legal y a la reglamentación o controversias sobre los actos administrativos de carácter laboral, proferidas por las autoridades del orden legal correspondientes a la primera instancia, a los juzgados administrativos. La fuerza vinculante de las provincias del Consejo de Estado en Colombia. La Ley 1437 de 2011 cambió los retos y asume que el Consejo de Estado entra en vigor a partir de esa fecha. Tal como se había anticipado en el capítulo anterior, recientemente se han producido cambios en los diferentes ordenamientos jurídicos procesales en Colombia, puesto que la ley que resalta en estos cambios que se han venido dando en lo que es los ordenamientos jurídicos procesales serían la Ley 1395 del 2010, la Ley 1437 del 2011 y la Ley 1564 del 2012, las cuales nos explican que se han de entenderse por sentencias unificadas del Consejo de Estado, conceptos que traen como novedad algunos códigos nuevos y cuya observancia incumbe no solo a los jueces, sino también a la administración, para quienes es obligatorio, en medida que exista identidad de supuestos fácticos o casos jurídicos, que se concluya de esta jurisdicción contenciosa administrativa
de conforme a la capa son sentencias de unificación las que profieren por importancia jurídica, por trascendencia económica y social, por necesidad de sentir o unificar jurisdicción, al determinarse cualquiera de los recursos extraordinarios previstos y las relevantes al mecanismo eventual de la revisión. La modulación de los efectos temporales de las provincias del Consejo de Estado en Colombia se retoma pues lo expuesto en el capítulo anterior y se propone la modulación de los efectos temporales de las provincias de unificación del Consejo de Estado como jueces de legalidad, con un interés especial pues en que cuando estas decisiones impliquen cambios de ordenamiento procesal sean movidas pues sus efectos, teniendo en cuenta pues que el impacto que éstas pueden tener en el derecho de los usuarios de administración de aquella justicia. Ellos encuentran su justificación en que si no hay criterios unificados en torno a los aspectos concretos y solo las provincias de unificación vienen fijándose uno a una, es sensato planear la posibilidad de modificar estos efectos al fin de reducir traumatismos incluso para el propio operador jurídico. En definitiva, pues el Consejo de Estado ha dado muestras de cómo en ejercicio de sus funciones los jueces de legalidad es posible modificar los efectos de sus provincias y las ventajas de ello se derivan, como por ejemplo, que tratándose de asuntos de orden procesal, las actuaciones en curso continúen y las que se inician posteriormente a la ejecución de las provincias de unificación deban ajustarse pues a un nuevo criterio, lo que sin duda reduce a su mínima expresión el impacto de los usuarios de la Administración de Justicia. Asimismo, que aunque la Ley 1437 del 2011 se refiera a la unificación de las sentencias y haya previsto varias herramientas para asegurarse de su obligación, pues los autos que provengan del Consejo de Estado en los que unifiquen criterios no tengan pues menos valor. La diferencia radica en que si no son observados, pues no podrá exigirse su obligación a través de peticiones, de extensiones jurídicas o del recurso extraordinario de unificación. Pero la tutela siempre será pues ese mecanismo eficaz para la protección de derechos como el debido proceso, la igualdad y la seguridad jurídica.